Buenas tardes, amadas hermanas y hermanas que nos reunimos nuevamente para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de esta plataforma de YouTube. Como Sociedad Femenil Dorca les damos la más cordial bienvenida y adoramos a nuestro Dios porque Él es bueno, Él es maravilloso. Y en este momento les invito para que juntos y juntas podamos orar a nuestro Dios, agradecerle y ofrecerle este momento de adoración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos porque eres el único digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Tú eres quien nos creaste para tu gloria y por eso estamos delante de ti, agradecidos porque nos has llamado, nos has escogido para glorificarte. En esta hora, Padre, te ofrecemos este culto para gloria y honra tuya. Recibe la alabanza, recibe la lectura, la exposición de la palabra y todo lo que vamos a hacer, que sea para la gloria y honra tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Continuamos adorando a nuestro Dios y en este momento vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a decirle que grande es nuestro Dios y le damos loor. Lo hacemos con el himno número 35 que está a cargo de nuestra hermana Betty. Himno número 35. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es Él y digno de honor. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová, grande es Jehová. Continuamos adorando a nuestro Dios y en este momento vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos 12 al 26. Les invito para que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 1, los versículos 12 al 26. La palabra de nuestro Dios dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las demás mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús
y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado de Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios y en este momento el tema está a cargo del presbítero Edgar de la Rosa con el tema Haga su trabajo. Al terminar el tema, nuestra hermana Betty Olam nos dirige el himno 315. Himno 315 de nuestros himnarios. Muy buenas tardes, estimadas hermanas. Vamos a compartir en esta ocasión el tema Haga su trabajo. Damos gracias a Dios porque permite a las sociedades femeniles poder guiarse en el estudio bíblico a través del anuario, quien en esta ocasión trae este tema, Haga su trabajo. Compartimos entonces con la Sociedad Femenil Dorcas este tema, deseando que nos motive a poder servirle en el Señor. En la introducción se nos recuerda que los discípulos fueron llevados por el Señor Jesús al Monte de los Olivos y desde allí pudieron participar en esas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, y regresaron a Jerusalén y entraron a un lugar llamado el aposento alto. Dice el versículo 12 de Hechos 1, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. A partir de ese aposento alto, ellos comenzaron esa reunión ahora con el carácter de seguidores de Jesús, de aquel Jesús que habían contemplado resucitado y recién ascender al cielo. En primer lugar, nuestro anuario habla de el número de los 120, el cual se menciona en el versículo 15, que dice: los reunidos eran como 120 en número. Mientras esperaban la venida del Espíritu Santo, estos 120 estaban orando y rogando al Señor. Antes de la muerte de Jesucristo no habían podido orar. Acuérdese usted que ni siquiera una hora, pero ahora lo hacían con toda perseverancia y ánimo. Podían tener comunión con el Salvador, aunque físicamente Él ya no estaba con ellos. Además se mencionan también a María y a los hermanos del Señor, quienes antes no habían creído en su ministerio, pero después de su resurrección, ellos también creyeron. Dentro de aquellos hermanos del Señor tenemos escritos en la Biblia como son de Judas y el de Santiago. Ahora, esta participación de los 120 nos enseña una gran lección para hacer nuestro trabajo. Es importante orar,
Lo que ellos estaban haciendo allí era orar. Oremos para que Dios nos guíe a hacer bien nuestra labor para Él. Enseguida veamos el número 2, se llama Judas, el traidor. Es decir, en el discurso del apóstol Pedro a los demás creyentes, a partir del versículo 15, empieza a hablar acerca de Judas. Y dice el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Estos versículos 16 y 17 nos hablan que Judas había traicionado al Señor, aun cuando él había estado en el ministerio público de Jesucristo. Pero Judas fue el guía de los que prendieron al Señor. Y usted sabe que además de venderle con aquellas monedas que recibió, lo entregó con un beso traidor. Pero era necesario que alguien más ocupara su lugar, como también estaba escrito en el Salmo 69, versículo 25 y Salmo 109, versículo 8. Así que en el día final aparecerán los nombres de aquellos que fielmente han seguido al Señor, pero de aquellos que no, sus nombres no estarán allí, como el de Judas. Usted sabe que finalmente Judas terminó con su propia vida y con el dinero que antes había recibido, los sacerdotes de aquella época compraron un campo conocido como campo de sangre o a precio de sangre, que fue destinado para el entierro de las personas extranjeras que morían allí en Jerusalén. Sin embargo, esta situación de Judas nos muestra una lección, la importancia de la fidelidad. Es importante seguir a Jesús hasta el final, ser fiel a Él, no volver atrás por las tentaciones ni económicas, ni de fama, ni de reconocimiento, ni tampoco por aparentes motivaciones buenas, como algunos han dicho que Judas quería que Jesús precipitara la venida del reino de Dios y ya fuese entronizado como rey. No, tenemos que ser fiel al llamado de Jesús y servirle de acuerdo a su voluntad. Nosotros no alterar, ni cambiar, ni adelantar nada, sino conforme a la voluntad de Dios. Sirvamos. Veamos el número 3, los requisitos del apostolado. Derivado precisamente de la ausencia de Judas, ahora los apóstoles son motivados a establecer quién va a ocupar el lugar de Judas. Pero esto nos habla también de otra lección en el servicio. Es importante considerar ese llamado de Dios, y ese llamado de Dios se hace evidente en requisitos externos que se manifestarán en nuestra vida. Desde luego nuestras condiciones son diferentes, una directiva de la sociedad femenil, un ministerio, una función de diácono, de anciano, de pastor o alguna otra labor de servicio, pero todos van a establecerse requisitos visibles para dar evidencia de ese llamado del Señor. El ejemplo aquí lo encontramos cuando Pedro motiva a los demás creyentes a poder establecer al sucesor de Judas. Los requisitos para poder ocupar el lugar de Judas eran, como usted puede ver en las imágenes, que hubiera estado junto a los discípulos desde el bautismo que Juan aplicó al Señor Jesucristo. Esto es muy importante tomar en cuenta, participar desde aquel tiempo. En la imagen media usted considere lo que dice el anuario, que además hubiera estado durante todo el ministerio de Jesucristo participando con los demás, ¿sí? Que acompañara al Señor y que los discípulos también le conocieran. Acuérdense que además de que Jesús apartó a 12, le siguieron 70 y le siguieron muchas gentes. En el tercer dibujo, ya Jesús resucitado, esto nos habla de otro requisito, es que hubiese participado y ser testigo de la muerte, pero también de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo.
Esta resurrección vendría a ser clave definitiva para poder participar en este ministerio apostólico. El llamado a ser un apóstol, un enviado por Dios para predicar su mensaje, es muy importante. Y ellos fueron cuidadosos de cubrir estos requisitos. Sabemos que hubieron dos prospectos, ¿verdad? Veremos más adelante. Ahora cabe resaltar que tristemente en la actualidad, especialmente por desconocimiento de la Escritura, hay muchas personas que creen que pueden ser un apóstol, ya sea autonombrándose o habiendo recibido este nombramiento por alguien más en estos tiempos. Definitivamente, de esta manera ya no existe este ministerio porque los requisitos ya no los reúne ningún ser humano de la actualidad. Así que es mejor servir al Señor de acuerdo a los ministerios, a los dones, a los llamados actuales que Él nos viene haciendo, procurando llenar aquellos requisitos espirituales y de preparación para servirle mejor cada día. En cuarto lugar, nos habla de dos hombres escogidos. Estos hombres fueron José y también Matías. Ellos lo que hicieron fue orar, que el Señor les indicara su buena voluntad, y nos dice que quedó, ¿verdad?, en esta función aquel varón de Dios llamado Matías. Dice el versículo 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Fue Matías aquel elegido de Dios para servir, para honrar al Señor. Lo importante aquí es que podamos visualizar que aunque son funciones que de otra manera pueden ser, vamos a decir, buscadas por el título, por el prestigio, por el renombre, en aquella época ellos tenían muy en claro que eran funciones de servicio, de entrega al Señor. Por eso habla el tema de hacer su trabajo. Dos hombres muy bien que habían seguido al Señor y que se entregaron a servirle. Pero especialmente hoy consideremos la oportunidad de servir como hombres, como mujeres, como jóvenes. Todos podemos servir. Jesús en Mateo 25:40 dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que tengamos la oportunidad de poder servir al Señor en lo que Él nos da en nuestro prójimo, en el bien de los demás. Y esa es la función de las directivas, de los ministerios de trabajo, ayudarnos a toda la sociedad, en este caso femenil, a coordinar la labor para alcanzar a otras personas con su evangelio, pero también con la palabra de consuelo, con la palabra de esperanza y de vida, pero también con acciones sociales que den de comer al hambriento, que cubran el cuerpo para aquel que necesita de un vestido, que pueda recibir toda la atención. Y precisamente la femenil nos concede esa oportunidad, ese privilegio de servicio al Señor. Concluimos entonces recordándoles el tema: haga su trabajo. Ese trabajo es el que Dios le ha llamado a realizar a usted de manera particular, no solamente en función de un cargo que ahora tiene, sino también que es un llamado de Dios. Pero considere que todos y cada una de estas funciones, de estos ministerios y de estos cargos, todos van a contribuir a alcanzar la misión de la iglesia evangelizadora, porque somos enviados por Jesús. Estamos en este mundo porque hemos sido enviados para llevar su palabra en acciones y en la predicación y en el testimonio del estilo de vida que honre a Dios. Dios bendiga su vida como sociedades femeniles que participan en el campo de la iglesia, misiones y congregaciones, como Sociedad Femenil Dorcas, y todo aquel que en el nombre del Señor se ha reunido para adorarle y seguir este culto. Que podamos hacer el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Amén.
silencioso, profundo, más vasto que el mar. Amor que me llena de gozo y se aumenta sin fin, sin cesar. En compañía del Señor, dulce, más dulce de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Yo sé que se encuentra a mi lado y apenas en la eternidad podré comprender admirado su anchura y su profundidad. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Seguirle solicito luego en luz y en tinieblas también. Si fuere probado en el fuego, cantaré con plenitud querer. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Su rostro de bellas y velo me llena de inmenso placer. Pensar que después en el cielo aún más dulce su amor ha de ser. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y a mi senda será luz y bien. Amén. Es el momento de que en nuestras casas apartemos lo que es para nuestro Dios, las ofrendas, y el presbítero Edgar de la Rosa nos despide con la consagración de estas ofrendas, la oración final, bendición de la sociedad y la bendición pastoral. Amén. Vamos a orar, hermanas. Padre, gracias te damos que nos has concedido una vez más la oportunidad de presentarnos delante de ti en oración. Que cada elemento de este culto sea santificado como una ofrenda viva, santa y agradable ante tu presencia, así también las vidas de cada uno de los y las adoradores. También, Señor, como parte de este culto, recíbelo ofrendar como un acto de nuestra fe, amor y obediencia a ti. Así también, Señor, conságralo para que llegue como un fruto de tu pueblo ante tu presencia. Gracias te damos por todo en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, así como el amor infinito de Dios nuestro Padre eterno, y la comunión de su Santo Espíritu, continúe en la vida de cada una de ustedes y sus seres amados, sea con cada una de las sociedades femeniles y círculos femeniles, sea especialmente en la vida de todo su pueblo, ahora y por siempre. Amén.